Bueno, pues creo que es importante destacar cuáles son los rasgos comunes que tienen estas comunidades dentro de las diferencias étnicas, culturales e incluso religiosas, ¿no? La primera característica muy importante es que son pequeñas comunidades. Hoy las llamaríamos, o las llamarían ustedes en América Latina, comunidades eclesiales de base y nosotros en Europa comunidades de base. Y son pequeñas comunidades que se ubican en el mundo helenístico, ¿no? En medio de un paganismo muy arraigado. Este elemento hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente, porque es toda una osadía y todo un atrevimiento por parte de Pablo, motivado sin duda ninguna por ese enamoramiento de Jesús, ¿eh? El hecho de que vaya a predicar el Evangelio en un entorno pagano y con unas creencias y con unas tradiciones religiosas pues muy diferentes, ¿no? Luego, en segundo lugar, son comunidades que están enclavadas en las regiones costeras del norte del Mediterráneo, ¿no? ¿Y cuál es lo específico y lo peculiar de este aspecto, de este elemento geográfico? Pues que eran comunidades que estaban muy bien comunicadas y que mantenían entre ellas un importante diálogo. Eso es para mí fundamental, que creo que es lo que durante mucho tiempo se ha perdido en el cristianismo, ¿no? El diálogo intercomunitario y por tanto también intercultural e interreligioso. En tercer lugar, y esto creo que es un buen ejemplo para quienes vivimos el cristianismo en entornos cívicos, ¿eh? Son comunidades urbanas, claro, frente a las comunidades rurales palestinenses. El cambio es fundamental, claro, porque si ustedes leen el Evangelio, se darán cuenta de que constantemente Jesús está utilizando imágenes, símbolos y metáforas del mundo rural. Y lo que hace Pablo es reconvertir y transformar o traducir ese mensaje de Jesús que se desarrolla en entornos rurales a entornos urbanos, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos decir que Pablo de Tarso es el creador del cristianismo urbano, que era mucho más difícil de desarrollar que el cristianismo en zonas rurales, ¿no? Y el cambio de escenario geográfico es también un cambio de escenario cultural. Otra característica importante es que en todos los casos se trata de comunidades domésticas, es decir, unas comunidades que se reunían en las casas, ¿no? Y con una organización doméstica. ¿Y cuál sería el elemento común de estas comunidades a nivel organizativo? Que la responsabilidad y la dirección de las mismas estaba en manos de las mujeres, que eran las que se encargaban de la organización de la casa. Incluso el propio Edward Schillebeeckx, este gran teólogo belga, que estuvo toda la vida de profesor en Nimega, en Holanda, un libro que se titula Los ministerios en la Iglesia dice: es posible que las mujeres en las comunidades domésticas presidieran también la Eucaristía como consecuencia de ser las que dirigían las comunidades, ¿no? Y luego, finalmente, otra característica de estas comunidades que me parece importantísimo, ¿no? Que eran comunidades formadas por cristianos conversos del judaísmo y por cristianos conversos del paganismo, con una composición social muy plural, ¿no? Y ahí sí que se puede hablar de la diferencia fundamental entre el movimiento igualitario de Jesús de Nazaret, que estaba formado y tenía una composición social, pues yo creo que más bien en los sectores marginales y más desprotegidos, a estas otras comunidades
que eran como más interclasistas, ¿no? Y por eso, si en el Evangelio se puede hablar de una ética radical, es decir, la ética de Jesús, que es la del desprendimiento, la renuncia a la familia, la no posesión de propiedades, de no tener ni siquiera un lugar donde descansar, la itinerancia. En el caso de estas comunidades se habla de lo que se llama el patriarcalismo del amor. ¿Qué significa patriarcalismo del amor? Que acepta las diferencias sociales, que corrige a través de la práctica del amor, pero no elimina las diferencias sociales. Y finalmente, yo creo que hay otro elemento a tener en cuenta para que no nos desanimemos con los problemas que tenemos en nuestras comunidades eclesiales de base e incluso en la Iglesia como organización. Eran comunidades impuras, podríamos decir. Eran comunidades con muchos problemas y con enormes imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, pues la comunidad de Corinto pues era muy peculiar. Como digo, era interclasista y, según cuenta el propio Pablo, pues en las reuniones de la comunidad los primeros que llegaban eran los más aposentados, es decir, las personas más adineradas, y luego llegaban los más empobrecidos, ¿no? Bueno, pues ahí dice, ¿y qué pasa? Pues que llegan los primeros, los de clase más alta, y comen y se apropian de todo lo que hay en la mesa y a los otros no se les comparte, ¿no? Bueno, pues yo creo que serían como las características, algunas de las características de esas comunidades.